Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Como comentamos ayer, vamos a intentar mantener el ritmo todos estos días hasta las elecciones de julio, porque en el fondo estamos jugando a una doble elección. Estamos jugando a las elecciones pasadas con todos los pactos y todo lo que ha dado de sí, y las elecciones obviamente futuras del 23 de julio. Y hoy queremos empezar con una persona que sabemos, nosotros también, obviamente, que no es del agrado de todo el mundo, pero que ha dicho una frase hace un par de días que en algunos foros pasó un poco desapercibida, pero que creemos que hoy retrata un poco el pensamiento, vamos a decirlo, de la clase política que manda en este país. La frase es, y no por citar al personaje, insistimos, estamos de acuerdo en él, pero esta frase creemos que es interesante, es de Arnaldo Otegi, que dijo el otro día, refiriéndose al Partido Socialista: creen que la gente es boba, llevamos 4 años juntos. Nos quedamos con la primera parte de la frase, creen que la gente es boba. Hay tantos movimientos en lo que vamos a hablar hoy y vamos a hablar estos días, que denotan esa sensación de desconocimiento total de la gente y pensar que es profundamente ignorante, que no se le pueden decir las cosas, que los tratan, como saben, como lo que sucede todos aquellos que son padres y tienen hijos adolescentes y un poco mayores, ese tratamiento un poco de tanto cariño, que al final del tanto cariño, al final prácticamente les deja sin posibilidad de tomar decisiones, que es algo muy habitual en la sociedad actual. Pues parece que los políticos se comportan de esa manera. Hoy empezaremos hablando de esos movimientos y esas decisiones y esas frases del Partido Popular. Verán que hoy el orden es un poco diferente. Luego nos iremos a hablar de Vox, que parece que nos han hecho un poco caso a lo que decíamos ayer. Es su oportunidad. Ellos van a ser decisivos, pero para ser decisivos tienen que hacer una cosa inteligente, que parece que hoy la han hecho, que es mostrarse amables y afables con sus interlocutores. No entrar a la confrontación, la gente está cansada de confrontaciones. Luego nos iremos al PSOE, un poco para confirmar cosas que hemos dicho todos estos días. Obviamente ese movimiento que algunos decían, oh, va a haber un golpe de Estado, no sé qué, ya dijimos ayer, son los, con todo el respeto, los cuatro abuelos históricos del PSOE, que han dicho lo que van diciendo desde hace mucho tiempo, tampoco hay que darle mucha más importancia. Luego tenemos los fieles que se están jugando estar o no en listas porque saben que van a salir no tantos diputados, y luego esa sensación con la cumbre de Moldavia donde algunos nos venden, oh, la importancia de Pedro Sánchez. Solo hay que ver la foto de la cumbre, en qué posición han colocado nuestro amado Pedro Sánchez. Obviamente se imaginarán que no está en primera línea, como pueden imaginarse. Se habla ya de movimientos incluso desde Estados Unidos para impedir ese anhelo de Sánchez de estar en la OTAN. Ya dijimos ayer que era un tema más complicado y que había sido filtrado directamente desde el PSOE para intentar dar un gancho al presidente que a día de hoy no tiene. Luego nos iremos a pasear por Podemos con esas dimisiones, ese miedo escénico, digamos, de pasar de la buena vida que han tenido estos años al ostracismo, a volver a trabajar en el supermercado o a volver a ser becaria como las exministras. Bueno, actualmente siguen siendo ministras. Luego nos iremos a ese adiós de arrimadas, que nosotros queremos ser muy rotundos con este tema. Lo hemos explicado en alguna ocasión. Nosotros en el lejano 2016-17 escribimos un artículo sobre arrimadas en Cataluña. Lo decíamos que lo habían elegido porque, perdón, porque estaba muy buena. Lo siento, pero eso funciona así. Nos cayó la de San Quintín. Hoy nos recordaba una periodista que éramos los únicos que consideramos de aquellas que era un bluff. Nos lo ha recordado por Twitter, lo cual es cierto. Y ha quedado demostrado que al final, lo hemos dicho más de una ocasión, los currículos se demuestran con la experiencia y caminando. Y el currículum que puede mostrar Arrimadas, hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Desde que ha liderado el partido es un fracaso continuado. Luego nos iremos a que finalmente el Parlamento catalán ha echado a Laura Borràs y la semana que viene elegirá una nueva presidenta. Todo eso en una convulsa Cataluña donde el presidente Pere Aragonés no sabe muy bien qué hacer con ese frente independentista, porque se dan cuenta que han estado con el gobierno que más cosas les ha dado y que va a venir un gobierno probablemente que no les va a dar ninguna cosa. Luego nos iremos a un detalle que hemos dejado para los dos últimos puntos. El primero, esa deuda que les ahora, esos ataques del PSOE que Feijóo no habla inglés. ¿Qué creen que les diga? Vamos a ver, nosotros creo que lo hemos también explicado en alguna ocasión, hicimos Erasmus en Londres hace muchos años, y si fuéramos, obviamente, ministros o algo, les aseguro que nos iríamos con un traductor de la mano.
hay conversaciones que aunque uno hable el idioma o lo que sea, ha de ir a la perfección, con lo cual para eso están los traductores. Y obviamente, otra cosa fundamental, ¿alguien se cree de verdad que se deciden las cosas en los pasillos? Vamos, quien se lo quiera creer, que se lo crea. Otra cosa es que nos caiga más simpático, menos simpático una persona u otra. Pero eso al final, ¿quién es? Tenemos la suerte, hemos tenido la suerte de viajar por todo el mundo, pues te das cuenta de que eso a veces, las sonrisas, los gestos, etcétera, hacen más que los idiomas. Claro que estaría bien que todo el mundo hablara inglés, pero todos. Pero los que somos de una generación, y fijaos, un poco mayor que nosotros, no tuvimos las facilidades que se tienen ahora. Y acabaremos con ese movimiento que algunos tildan de extraño, otros nos hace sinceramente gracia, donde Marruecos ha tachado a la Unión Europea de patinazo por decir que Ceuta y Melilla son españolas. En fin, no sabemos qué pensará el rey Alagüita. Bueno, aunque él últimamente piensa poco, recordemos está por ahí, por Gabón, por no sé dónde, con sus amigos. Pues no sé de dónde cojones piensan que son. Así de claro. Hay que en estos temas ser muy contundente. Siempre hemos dicho lo mismo. Con Marruecos hay que tener una magnífica relación porque nos hace de muro de los movimientos yihadistas, aunque algunos creen que han desaparecido, no han desaparecido y algún día volverán a aparecer por Europa y nos dejarán una mala semana. Pero eso no implica que se haya de aceptar todo. Hay que aprender a decir que no. Es un síntoma de madurez, que parece que Sánchez precisamente no tiene y este gobierno jamás ha tenido. ¿Le piden algo? Lo hacemos. No saben nunca decir que no. Y empezamos con eso que hemos comentado, esa frase del señor Otegi, donde decía que creen que la gente es boba y que podríamos trasladar un poco a la situación actual política. Nos hemos despachado esta mañana con esa entrevista del señor Feijóo, donde ha dicho que lo importante es que gobierne el partido más votado. Y a la pregunta concreta, ¿y en Extremadura? Pues que gobierne el partido más votado, que no es el suyo, aunque el suyo con Vox, recuerden que pueden pactar sin problema para ser presidente de la comunidad. Hombre, vamos nosotros a hacer análisis puro y duro. Primero de un concepto, fijo. Lo decimos con todo el respeto. En este caso, saben que a veces nos podemos exceder más o menos, pero aquí con todo el respeto. La gracia de la democracia son los pactos. Esto no es Estados Unidos, A o B, o unas elecciones presidenciales, ganas tú, o una segunda vuelta. Aquí la gente suma. Y hay que intentar entender por qué te votan y por qué no te votan. Y está claro que si hay una suma posible, se lo pueden decir al presidente Sánchez, que es un gran especialista, gobierno con todo lo que había y podía haber, pero en cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad, la propia catalana, donde gobierna Esquerra Republicana, aunque el partido más votado fue el socialista, y las propias declaraciones de gente del Partido Socialista que dicen que lo puede hacer Feijóo si quiere en Extremadura, pero ellos no lo van a hacer. Y aquí es donde empieza el tratamiento este de bobos, vamos a decirlo así de claro. Porque obviamente ha salido la presidenta de Extremadura diciendo, la potencial presidenta de Extremadura, la candidata del Partido Popular, diciendo que Extremadura no se gobierna desde Madrid. Fíjense, conflicto que no existía, se ha creado. ¿Todo por qué? Por no aceptar algo que es obvio y que hemos explicado en este programa repetidas ocasiones. Mucho votante potencial de Vox, del PP, acaba votando a Vox para que pacten con el gobierno. Son los votos prestados que llevamos diciendo desde hace días del Partido Popular a Vox. Vox no deja de ser una escisión del PP, señor Feijóo. Usted hubiera sido el presidente del PP hace 15 años y no estaría discutiendo, porque tendría todos los diputados necesarios para gobernar en Extremadura. Es así de sencillo y parece mentira que no lo entiendan en su partido. Porque los miedos son, y lo decimos con rotundidad, no podemos pactar con Vox, que es la ultraderecha. Ese mantra que han colocado desde algunos partidos y muchos medios prostituidos, que finalmente parece que se ha introducido en el cerebro, no solo de Feijóo, sino de bastantes votantes, curiosamente, no todos del PP, se ha introducido mucho más en votantes de otros partidos, que son los que exigen al PP no pactar con Vox mientras ellos pactan con Bildu. Con Podemos, que no les dejaban dormir, recuérdense. Bueno, los de Bildu tampoco les dejaban dormir porque apoyaban a los que les ponían bombas debajo de la cama, que eso es otra historia. Y ellos van con la parte moral de decir, hostia, que estos de Vox
son lo que sean. Y nosotros lo saben, y lo vemos en los comentarios a veces que nos dejan, saben que no somos precisamente, aquí intentamos evitar las soflamas, para eso tienen también al señor Elías aquí controlando todo, pero saben que no somos precisamente, ni no nos distinguimos por ser un canal que digamos de vítores, obviamente a ningún partido, pero menos a Vox. Y tenemos, claro, algunas ideas políticas de Vox que nos chocan y mucho, que nos harían solamente poner una distancia grande con ellos. Pero también es cierto, y aquí se ha dicho desde el primer día, cuando nadie lo decía, que Vox es un partido constitucionalista. Mucho más que Esquerra, que Bildu, incluso que Podemos. Con lo cual, no tiene sentido que se compre el discurso de precisamente los que no son demócratas para intentar alejar a un partido demócrata de la democracia. Y hay un ejemplo que se puede ver claramente de esas disensiones. Recuerden los discursos de la ultraizquierda y del gobierno, cuando las elecciones de Italia, Meloni, no sé qué, no es que fuera el otro día Sánchez y estuviera con ella y se dan 2 besos y parecían los mejores amigos del mundo. Hoy en la cumbre europea, ¿alguien ha visto que hayan echado a Meloni? No. Es más, estaba mucho más delante que el propio Sánchez. Al final, jugar con el concepto de ultraderecha como si fuera un ogro o algo extraño, pues debe empezar a meterse en la cabeza de aquellos que no crean que la gente es boba. Porque yo entiendo que el señor Feijóo pueda tener ese concepto, vamos a decirlo claramente, aunque en algunas ideas, y vamos a decirlo con claridad, incluidas las religiosas, creemos que es más que muchos miembros de Vox. Pero también es cierto que al final la gente no es idiota. La gente lo que quiere es un buen gestor, que la ciudad funcione. Hemos veído hoy, por ejemplo, algún ayuntamiento, curiosísimo, donde ha ganado me parece que eran de 18, que es un ayuntamiento, no me acuerdo el nombre, creo que estaba en Cantabria, un candidato de Ciudadanos, llevándose 16 de los 18 escaños, tenía 5 y había estado siendo el alcalde. Oiga, al final a la gente le importa un huevo, que sea Ciudadanos, que sea de Rita la Cantaora, si lo hace bien. Y lo mismo en Italia, Meloni, si lo hace bien, baja los impuestos, consigue que la gente esté más feliz, que la economía funcione, a la gente le va a dar igual, seas de izquierda o de derechas. Solo los integristas del voto clasifican a los partidos antes de ver cómo funcionan. Y en el caso de Extremadura, es obvio que esto de que gobierna el partido más votado es una estupidez, porque no lo acepta nadie, fuera de Feijóo, que parece que es el único que lo cree. Y el tono, además, con que lo ha dicho, ha sido considerado por muchos extremeños como un desprecio, como diciendo, oiga, es más importante con esa línea que mantengamos, creo que era Lugo, Coruña, Santiago, poco se han centrado en ciudades, incluso han hablado de Navarra, que dices, pero ¿dónde van? Si a Navarra no va a llegar de ninguna manera. Porque es una aventura de un solitario. Se le ha metido en la cabeza a Feijóo que gobierne el más votado por el miedo a no tener los más votos, y él debe pensar que si hace esto de Extremadura, cuando las elecciones fueran más votado y no llegara, él debe pensar que le van a dejar gobernar. Pues eso no funciona así, Feijóo. Hay que empezar a entender a la gente. Y a la gente se le entiende en la calle, no se le entiende en los coches oficiales ni en los viajes de alterne. Hay que entenderlos hablando con ellos, escuchando a la gente. Los de su partido y los que no son de su partido. Los que les prestan el voto y los que no les prestan el voto. Porque si no, al final, uno se aísla, como ha hecho el presidente Sánchez en muchas ocasiones, y no acaba de entender la realidad de las cosas. Viven en un mundo, como decía Otegi, de bobos, creyendo que el resto son tan bobos como ellos. La presidenta de Extremadura ha sido clara. No se gobierna de Extremadura a Extremadura como es normal. Y fíjense, que antes de las elecciones generales se ponga en duda ya para el Partido Popular una importante cantidad de votos, porque imaginarán que esa frase los socialistas no van a votar a Feijóo para las generales, y los de Vox ni mucho menos. Los del PP, muchos van a dudar de si votar al Partido Popular. Decíamos anoche, tiene en su mano Feijóo ser presidente de este país, excepto que la cague. Y hombre, y el primer día, hostia en la cara
mala gestión, lo hemos dicho en muchas ocasiones, un mal equipo asesor tiene Feijóo. Oiga, que cada uno se enfrente a lo que crea. Recuerden, Feijóo solo tiene un tiro. Luego puede acabar en Zara, nadie lo va a discutir. Pero solo tiene un disparo en las elecciones. Y sería muy lamentable que por los miedos, los complejos, por no mirar Italia, por no irnos tan lejos, se pierda la oportunidad de gobernar. Porque no solo sería su pérdida, sino sería un desastre para este país la ineptitud que está demostrando Feijóo. Y nadie dice, porque fíjense que explicábamos anoche, que insistimos, Vox tiene ahora la capacidad de ser decisivo, pero ha de tener cierta humildad, vamos a decirlo así, lo explicamos anoche, no puede ir polarizando ni llevando el mensaje a los extremos. Y fíjense que hoy ha hablado Vox de que ellos no están hablando de cargos, cosa que sí que habían dicho en la campaña, están bajando el nivel del discurso, lo que dicen es sentarse a hablar. ¿Por qué hablar? Y en eso tienen también toda la razón del mundo. No me jodan que sentarse a hablar ya es un problema. Nadie lo entendería. Y está claro que, por su parte, Feijóo dice que les deje solo gobernar, si no quiere decir que quieren poder, dice Feijóo, pero ¿qué cojones va esto? Alberto Núñez, claro que quieren. Si tienen la capacidad de participar en el gobierno, ¿por qué no lo van a hacer? ¿Que son bobos? ¿Quieres tratar como a tus votantes al partido de la oposición dentro de los tuyos? Y no hay que olvidar que Vox, como ya han empezado a repetir muchos medios hoy, que parecía algo tan obvio que sorprende que no se hubiera dicho todos estos años, es una escisión del PP. Con lo cual, insistimos, en la época de Aznar no estaríamos hablando de esto, porque todos esos votos estarían en el PP. Y Vox ha entendido el mensaje, no sabemos si ha entendido nuestro mensaje o no, si lo ha entendido pues felicidades, saben que aquí lo regalamos, pero desde este canal decimos que Vox puede ser decisivo, pero para ser decisivo tiene que moderar tanto las formas como las maneras. Que no, y aquí creemos que hay que ser claro, que no las exigencias. Pensamos que obviamente hay temas de los que es estúpido hablar, con todo el respeto, que puede interesarle a más de uno o más de dos, pero la gente al final lo que quiere es que el país vaya bien. Le importa bien poco, dicho con todo el respeto, ciertos temas que Vox pone de bandera. Al final lo que quieren es que haya gestores eficientes, y aquí insistimos en la frase que decíamos ayer, que Vox debe aportar valores nuevos a la política, del ala, entre comillas, más cercano al 6 y al 7, ¿qué valores más alejados hacia el 8 o el 9, donde parece que se pueden perder en la inmensidad? Esa debería ser, para algunos, la apuesta de Vox, y esa debería ser la política inteligente. Obviamente, el PP tiene que acabar, la palabra ceder queda muy feo en estos temas, tiene que acabar llegando a acuerdos, porque va a ser injustificable. El caso de Extremadura es el más extremo, pero podría ser Valencia o Aragón, que por no llegar a acuerdos con Vox pierda esos tres gobiernos. Porque la sensación que tendría el votante es que ha sido la incompetencia y la intransigencia más del PP, aunque sea Vox, que en un momento dado fuerce más los temas, pero ahí es donde quienes hemos pasado, la puñetera vida negociando, en nuestro caso temas de derechos, saben que al final la clave de una negociación es que los dos queden contentos. Cuando tú crees que has ganado, es que realmente no has ganado. Cuando el otro cree que te ha ganado, es que no ha ganado. Cuando los dos quedan contentos, es cuando se llega al acuerdo. Y para llegar a ese acuerdo entre Bildu, estábamos ya pensando otra vez en Otegi, no se preocupen que lo quitamos rápido del escenario, entre Vox y PP, hay que tener claro que se debe negociar desde la máxima transparencia, sin exigencias, sin manías ni complejos y considerando a ambos partidos dentro del espectro constitucionalista como lo son. Si uno de los bandos considera que el otro es ultraderecha comprando el discurso de la izquierda, vamos por mal camino. Si uno de los bandos considera que debe imponer sus candidatos por encima de otros, también vamos por el mal camino. Hay los dos que buscar ese acuerdo. Señores, que al final hace unos años eran del mismo partido.
No tiene más historia. Busquen el consenso porque al final el votante lo que quiere, y esto es algo fundamental, tras estos años desastrosos, hoy hemos visto algún repaso que ha hecho, creo que era el viceconsejero de Economía de Madrid, de estos años del Partido Socialista, últimos en Europa en recuperación, últimos en paro, últimos en todo, aunque nos vendan aquí que vamos como la leche. Una auténtica vergüenza. Y la gente, ¿saben qué quiere? Tranquilidad. La gente quiere creer que paga a los políticos por solucionarle los problemas, no por generar problemas por complejos, porque oye, ese quiere poder o ese yo que sé qué, no, por solucionar los problemas. Y es su puñetero problema, señores políticos, sentarse y aunque sea a altas horas de la madrugada, llegar a acuerdos. Parece mentira que ustedes jamás, bueno, no parece mentira, es la realidad, hayan estado en la empresa privada, porque eso funciona así, por resultados. ¿Qué cojones va a importar si Vox y PP, en este caso, por ejemplo, en Extremadura han ganado las elecciones si no van a pactar? ¿Para qué va a valer? ¿Para qué? ¿Para que presenten una moción de censura luego de las generales considerando o creyendo todo el mundo que han engañado a los votantes? Esto no es serio. Lo serio es tomar decisiones, obviamente, desde el gobierno que toca. Y mientras tenemos al PSOE, pues felicitándose de estos incidentes, porque están consiguiendo que el PP asuma que Vox es intratable y es la ultraderecha más fascista. Aunque luego, como hemos dicho, oiga, nos vamos con Meloni y hablamos de lo que tengamos que hablar. Dentro del PSOE decían algunas voces que hoy iba a haber una conferencia. Bueno, hemos visto la conferencia entre nosotros, 4 sillas, 4 mesas, 4 abuelos, muchos exministros, ¿cierto? Hemos visto a Corcuera, entre otros, etcétera, etcétera. La gente que siempre ha criticado a Sánchez, vamos a decirlo así, que deben estar aburridos. Se ha unido también a Alfonso Guerra, que también debe estar medio jubilado, bueno, debe estar jubilado del todo. Y eso no mueve nada, señores. Ya lo dijimos aquí. Sería un suicidio para esas fuerzas que sí que existen dentro del PSOE, y eso lo hemos insistido muchas veces, que quieren eliminar a Sánchez, posicionarse ahora. ¿Para qué? Si saben que se va a dar la hostia padre, ¿para qué vamos a movernos? Nos posicionamos y luego cuando tal, ya veremos. Y hay una opción que empieza a barajarse en el PSOE, saben que nos encanta explicar opciones que luego, ya saben, la puta bola de cristal suceden. Recuerden cuando explicamos hace 2 semanas que había una opción que se empezaba a barajar en el PSOE de convocar elecciones tras la derrota electoral, y miren, casualidades, sucedió, nadie la había visto. Nosotros limpiamos cada día la bola de cristal y la vimos. Y ahora vemos otra opción, limpiando la bola de cristal, que seguramente tampoco nadie ha valorado todavía, pero que empiecen a pensar. Y es, la situación es la siguiente. Hostia, obviamente el Partido Socialista, que no suma, pero el PP, como parece lógico, en esos 140, 100 tal, no llega a gobernar sin el apoyo de Vox. Con esos 50, más o menos, las cifras que se están viendo ahora, 145, 55, 150, 51, por decir una cifra. La hostia del PSOE hace que esa misma noche dimita a su secretario general, Pedro Sánchez, que haya un motín interno que se está preparando en el PSOE y que la nueva cúpula del PSOE decida por la democracia, porque esto, ya saben, lo de, como hemos dicho, creen que la gente es boba, apoyar la investidura de Feijóo, dejando fuera a Vox, diciendo que este es un país progresista, no sé qué, no sé cuánto, y haciendo esa jugada, que es la que, por cierto, Feijóo quiere. Y esa situación, pues, podría ser, no lo vamos a negar, porque no creemos que haya tal cantidad de votos prestados al Vox para que llegue una cantidad suficientemente importante que haga ese movimiento difícil, pero obviamente mucho votante se sentiría traicionado nuevamente por el Partido Popular. Y aquí no hablamos de traiciones menores, aquí estamos hablando de directamente engañar. Y aquí creemos que debería ser claro y contundente, y lo van a ver que lo va a exigir el Partido Socialista en breve, Feijóo, diciendo si va a pactar o no con Vox. Y el problema va a ser, y se lo vamos a explicar rápidamente, que entrar a ese debate es considerar a Vox un partido no constitucionalista,
Es un problema de fondo. Lo hemos dicho que pasa muchas veces en Cataluña. Te hacían ciertas preguntas que decías, oiga, es que la pregunta es errónea y cualquier respuesta que haga me van a coger. Neguemos la mayor. Y aquí la mayor es negar, obviamente, que Vox. Y se puede decir con claridad. Y fijo, podría avanzarse y decir, miren, nosotros tenemos ideas diferentes a Vox, pero lo tratamos como cualquier partido constitucionalista. Es más, pensamos que es más constitucionalista que Esquerra, que Bildu, podría citar unos cuantos partidos de este país, y no tendremos ningún problema si es necesario en sentarnos a ellos. Obviamente, que es un discurso muy de Ayuso, si no los necesitamos no vamos a pactar con ellos. Pero ese mensaje transmitiría cierta tranquilidad a mucho votante del PP, y desdoblaría o rompería directamente esa idea del Partido Socialista de vincular todas las elecciones a lo que sea o deje de ser Vox. El PSOE cree que ese mensaje Feijóo no lo va a poder transmitir porque se creen que es prisionero precisamente del mismo. Son juegos al final de comunicación, lo hemos dicho, estas elecciones van a ser muy comunicativas y hay que a veces hacer información y contrainformación, desmarcarse de lo que piensa el otro para intentar anticiparte a lo que va a hacer. Porque se pueden imaginar que el discurso que va a plantear Vox, centrándose, aunque algunos sigan diciendo que no, que hay que ir al polo, no, hay que ir a moderarse, va a ser precisamente ese, moderarse para que parezca su mensaje similar, excepto en obviamente no en todo, al del Partido Popular y haga que sea fácil un puente y un prestado de un lado a otro. Obviamente, hay que decir una cosa que dijimos ayer y que nosotros vamos a insistir casi cada programa. Quien de los partidos apueste por el colectivo de autónomos 3 millones de votos se va a llevar una grata sorpresa. Y apostar por el colectivo de autónomos, insistimos, no es decir, vamos a darles 2 añitos gratis cuando empiecen con 16 años. No, señores, seamos serios. Vamos al modelo de otros países europeos. Aquí no se paga por ser autónomo, no se paga por trabajar. Que al final son miserables 1.000 millones al mes. Coño, que si nos los dan estaría bien, pero que no redundan en el día a día. Se gastan en más cosas, en más chorradas, que en generar riqueza como hacen los autónomos. Eso sería un movimiento ganador y vamos a ver si alguno de los dos lo va a hacer. Y mientras tenemos a Sánchez, pues alardeando sus medios de comunicación prostituidos de esa cumbre en Moldavia. ¡Guau! Es que es súper importante, señores, ha ido todo Dios a esa cumbre. Y hay que ver en qué posición le han puesto en la foto oficial. Ustedes ven la foto oficial, ven en el centro, han puesto a Zelensky, por cuestiones obvias. Bueno, obvias, nosotros no lo entendemos, pero bueno, también era el centro de atención de la cumbre, obviamente. Pero ves la primera fila, la segunda, y Sánchez aparece en la tercera, centrado un poco a la derecha, si fuéramos la cámara, más o menos. O sea, hombre, pues no deja de ser un personaje del montón. Hemos mirado los presentes que había al lado, no sabemos quiénes son. Con lo cual nos imaginamos, quien mire a los de su país tampoco sabrá quién es Sánchez. Esa es la importancia de Sánchez a día de hoy. El último, como aquel grupo de la fila. Eso sí, nos dicen que es un genio, que va a acabar de secretario general de la OTAN, y un poco más nos dirán que yo que sé qué, que va a participar en el Latin Lover Festival, yo que sé si existe, de chicos guapos. En fin, cosas que se llaman comunicación y que algunos creemos se hacen bastante mal. Aunque es cierto que engañan a mucha gente en este país que se cree que Sánchez debe ser el elegido para ir allí porque ha hablado con Zelensky 3 minutos cuando todo Dios ha hablado con él porque el elegido hoy era Zelensky. Y mientras el partido del gobierno, el otro partido del gobierno, pues se hunde en dimisiones. ¿Se han dado cuenta? Y esto no porque dejemos nosotros, que luego de Ciudadanos van ellos. Vamos a decirlo así de claro. Del 0-0 de Madrid está claro que pueden pasar al 0-0 de muchas provincias de España o la mayoría de provincias de España. Aquí ya no hay pelea por los puestos porque van a tener los que van a tener. Algunos pensamos que pueden bajar hasta de 10. Y la duda de qué va a hacer Yolanda Díaz. Aquí insistimos. Y nos podremos equivocar, porque esto ya saben que al final son decisiones personales que se toman en el último momento, pero aquí insistimos que el único camino lógico, inteligente de alguien que no tiene estructura es que Yolanda Díaz acabe de pegar el tiro
a Podemos en la nuca, eso ya saben que a esta gente le encanta. Bueno, allí van más a cuchillos, que son más cutres, y se convierte en una corriente dentro del PSOE a cambio pues ser número 2 en Madrid o número 1, bueno, en Galicia no, que sacará 0, pero alguna cosa así, y colocar a 4 amigos, al Garzón, etcétera, e integrar en cierta manera en eso que nosotros llamamos la gran alianza de izquierda. Creen que sumarán. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, igual que ahora hablaremos de Arrimadas, pensamos que lo de Yolanda Bluff, íbamos a llamarla ya, Yolanda Díaz, es un gran bluff, y creemos que no arrastra votos, lo decimos con sinceridad. Lo vimos en las elecciones gallegas, donde no era candidata, pero era la principal líder que estaba ya, sacaron de 14-0, lo hemos visto en estas municipales, donde ha ido a apoyar, pues ¿qué quieren que les diga? Ha perdido todas. Y realmente parece más un personaje creado por ciertos medios de comunicación que una realidad que puede aportar resultados. En todo caso, algún votillo atraerá si se va al Partido Socialista, más que obviamente si se junta con Podemos, que parecería destinado al fracaso total. Ya que son gobierno y van juntos, pues que sigan yendo juntos, que se traguen ellos a la Ione, a la Irene y a la Yoli. Así el socialismo demostrará que sí que es integrador, de paso pueden poner a Otegi de candidato, para que, como decía el propio Otegi, y como he repetido ya en alguna ocasión, llevan 4 años juntos. Y hoy ha dicho adiós a la política Inés Arrimadas. Lo hemos comentado al principio, nosotros escribimos mucho en su momento Inés Arrimadas, hay que reconocer, lo hemos criticado obviamente, pero hay que reconocer que fue el único partido que ha ganado constitucionalista en Cataluña, luego se acobardó, no vale aquello de que no tenía mayorías suficientes. Bueno, nosotros tuvimos de aquellas muchas discusiones sobre este tema y en las propias elecciones, que eran tiempos muy duros, comentamos que se eligió a doña Inés, como la llamamos a veces, por su físico más que por su inteligencia, lo decimos así de claro. Y así lo escribimos en un artículo que nos llevaron críticas, insultos de todos lados. ¿Para qué ven que nosotros nos critican en todos lados? Nos dijeron hasta que éramos, ¿cómo era? Nos dejaron ir aquello de que éramos un infiltrado del independentismo, en fin, cosas más raras se han visto, pero no era el caso, se puede imaginar. Y pues hoy ha dicho adiós a la política, miren, pues lo mismo que cuando se fue el señor Rivera, ojalá sea permanente y desaparezca de la política, porque no ha aportado nada, ha hundido una idea que podía haber funcionado, ha estado mal aconsejada, pero al final hay algo que hay que decir siempre, uno está mal aconsejado cuando uno es malo. Y Inés Arrimadas ha demostrado bastante incapacidad para gestionar su vida y su vida política. Allá donde vaya, que tenga suerte, suponemos la llevarán a reuniones, la mostrarán como un mono de feria en la empresa que la contraten, pero nadie confiará obviamente en su criterio para hacer nada. Es duro, lo sabemos, pero oiga, que esto es política. Y en política, algunos pensamos que deben ir los mejores, no los más guapos, ni los que se creen más inteligentes. Han de ir los mejores, los que saben estar, saben gestionar y saben negociar las cosas. Si no, dedíquense a otra cosa, porque no hay carrera. Obviamente, esa frase de que no he querido ir al PP, es que en el PP no la querían. Porque miren, al menos en eso fijo, tonto tampoco es. Y sabe que a día de hoy sumar arrimadas es sumar nada. Con lo cual, es lógico que sin pretendientes pues acabe cerrando la puerta. Una que no ha cerrado la puerta, se la han cerrado, ha sido Laura Borràs, recuerden, esta presidenta del Parlamento catalán, que hoy ha sido finalmente retirada al acta tras esa sentencia, 4 años y medio de cárcel, que aún no ha empezado a cumplir. Esto es bastante alucinante, es como lo de Griñán, parece que a los políticos los condenan a cárcel y no entra ni Dios. Supongo que si algún día nos condenan a ustedes o a nosotros, a los 10 minutos ya estaremos en la cárcel, pero bueno, en fin, son gente de, ¿cómo era? Son gente de bien, ya lo saben. Y la próxima semana se elegirá presidenta del Parlamento tras haberle retirado el acta. En el fondo, la discusión en Cataluña, saben, más importante en estos momentos es quién será el alcalde de Barcelona. Tenemos la tría, vamos a decir, de abuelos, con todo el respeto, no diremos las palabras de aquella escritora que habrán oído que los llamaba el puto viejo, no somos así de maleducados, gente mayor, que puede aportar muchas cosas. El señor Trías, que quiere cargarse a Laura Borràs y todo el independentismo porque sabe que le ensucia la marca,
que parece que le apoya el señor mayor, el hermano Maragall y el señor Maragall. Mientras Colboin, que quedó segundo, pues parece que se va a quedar, como siempre, a las expectativas, excepto obviamente que llegue a un acuerdo con Colau, pero Colau parece, y esto sí que es información, que dice que sí, que yo puedo votar con Colboin a cambio de seguir siendo alcaldesa, porque Colau sabe que su recorrido va a ser menor. Ya veremos seguramente que como eso no va a salir, va a ser la candidata de Yolanda Díaz en Cataluña, en Barcelona. En fin, la vamos a ver por Madrid, bueno, nosotros no, que no estaremos por allí, pues la van a ver por Madrid y van a avergonzarse un poco de qué cosas exportamos de Cataluña. Será la segunda ola, digamos, de exportación de Cataluña, tras los Picharelo y toda esa gentuza que van a ir a Madrid a molestar y ensuciar la capital. Y eso nos lleva a los dos últimos temas que son internacionales, uno más, uno menos. El primero es ese movimiento que ha habido y esas estupideces que está el propio Sánchez en persona desde su tweet diciendo lo de la explotación de los niños, que no se cree ni Dios, solo hay que leerse lo que se ha votado hoy, y luego las tonterías esas de que Feijóo ha dicho hoy en una entrevista que no habla inglés, que se iba a poner un profesor. Los detalles a veces a Feijóo le pierden, ¿eh? Porque qué cojones nos importa poner un profesor, porque uno puede pensar incluso, ¿qué pasa? Fijo que cuando eres presidente de Galicia no tienes que ponerte un profesor de inglés. Un poco ridículo, ¿eh? Pero bueno, fijo, a veces ahí patina porque confía mucho en la entrevista y confía mucho en que lo que dice todo el mundo lo va a entender. No entiende, fijo, a veces, que esto ya no es Galicia. Que no todo el mundo le ríe las gracias. Pues ha dicho lo del inglés. Nosotros en esto sí que vamos a decir dos cosas contundentes. La primera, la gente de nuestra generación, fijaos un poco más mayor que nosotros, o un poco bastante, pues no tuvimos la suerte que pueden tener nuestros hijos, etcétera, etcétera, ni de los vuelos baratos, por decirlo así, claro, ni de salir del país, ni todas esas cosas para aprender idiomas. De aquellas, y eso creo que todo el mundo lo sabe, la mayoría que dominaban el inglés o era bien porque estaban en zonas muy turísticas, vamos a decirlo así, claro, o bien porque eran hijos de papá que podían permitirse estudiar fuera. Empezó de aquellas las becas, yo mismo lo expliqué una vez, hice el Erasmus en el 91, me parece, en Londres, pero yo sería incapaz de irme a una cumbre internacional sin una persona de confianza a mi lado que dominara inglés. Es más, yo en mis, con lo que conté alguna de mis empresas, la gente que va internacional eran extranjeros, porque pienso que la confianza se genera hablando el idioma como uno lo conoce. O sea, yo tengo la confianza en castellano y en catalán, no la tengo obviamente en inglés, aunque tenga confianza para hablar, para intentar, y he negociado y he convencido y todo lo que sea, pero no estamos hablando de aquí de vender unos derechos, estamos hablando aquí de cosas de Estado. Con lo cual, que se hable inglés o no, al final, entre comillas, es lo de menos. Sí, vale para los chascarrillos, para que no haya aquellas situaciones como, ¿se acuerdan las de Zapatero, que precisamente tampoco hablaba inglés, que parece que algunos se olvidan, de quedarse como un tonto? En este caso también era fácil porque no sabía inglés y era tonto, con lo cual era fácil quedarse como un tonto sin saber inglés en los intervalos de las reuniones, pero se pueden imaginar que esto al final no deja de ser el típico chascarrillo de, coño, ¿cómo te va con tu mujer? Bien, y los niños, bien, y ha aprobado el curso, sí. Es que la gente no sé qué cojones se piensa que se hablan en los chascarrillos. Se habla de eso. A malas se dice, oye, y de aquí 2 horas nos citamos a un café con nuestros asesores para hablar de ese tema que nos tiene preocupados. Con lo cual, lo del inglés es otra tontería para, en el fondo, dar ego a Sánchez, y a nosotros nos recuerda, como hemos dicho eso de tener gente extranjera en su momento, que hay una cosa que en este país funcionaba mucho hace 10, 15 años. Se cogía gente a veces en ciertas empresas más por hablar inglés que por conocimientos. Y eso lo hemos vivido nosotros. Decías, coño, qué bien habla inglés o francés, en nuestro caso inglés, francés y alemán. Qué bien habla esos idiomas. Y luego lo llevabas a una negociación y decía, me cago en la puta. Digo, si este es más tonto que un burro para atrás. Y resulta que otro que sabía más no participaba. Esos errores que hemos cometido algunos, pues algunos en política está claro que siguen pensando que lo importante son los idiomas, no el conocimiento. Y ahí se vuelven a equivocar. Y decíamos, y la última cosa nos lleva a Marruecos en esos movimientos de revancha. Marruecos tacha de patinazo a la Unión Europea por decir que Ceuta y Melilla son españolas. En fin, Marruecos lo que lleva es un cabreo de cojones, lo explicamos, creo que fue de los últimos programas antes de la enfermedad, donde decíamos con rotundidad y claridad que los servicios de información de Marruecos habían intentado
ejercer la compra de votos para intentar llevar al partido de coalición por Melilla a las elecciones. Y como fue descubierto, como explicamos, y filtrado desde los servicios de inteligencia españoles, para tapar el tema, vamos a decirlo así, en una operación de Estado, vamos a decirlo así, pues se han cabreado y han dicho vamos a disparar contra todo. Y disparan obviamente contra todo ahora porque ven que el gobierno español es débil. Pero que nadie se piense, dos puntos rápidos. Uno, que las relaciones hispano-marroquíes en esos temas de inteligencia son magníficas. Cada uno juega obviamente sus cartas, no son tontos ni unos ni otros, pero dentro de, digamos, el respeto, aunque a algunos les sorprenda, institucional. A algunos se pasa de listo y se le paran los pies y otros se pasa más de listo y se le paran los pies. Lo normal en el mundo internacional. Dicho lo cual, Marruecos obviamente es como un nido, como un queso gruyère, donde hay diversos intereses, no todos estándares, ni todos bajo la misma línea, ni todos bajo el reino, el mandato del rey, vamos a decirlo así, porque no tenga dudas, pero nosotros insistimos, hay que tener magníficas relaciones con Marruecos, porque Marruecos es nuestro vigilante del patio trasero. Y aunque no salga mucho, se hable poco de temas de yihadismo, etcétera, etcétera, sigue habiendo personas y personajes a los que gracias a Marruecos no hacen barbaridades, ni en España ni en Europa. ¿Es un régimen que no nos gustaría vivir bajo su yugo? Seguramente estamos en unos estándares democráticos elevados, mucho más de lo que la gente se piensa en Europa y en España en particular, y no podríamos volver a esos niveles. Pero oiga, esto al final, a veces la política es un ejercicio de egocentrismo. Claro que nos gustaría que todo el mundo viviera de puta madre. Claro que nos gustaría que todo el mundo tuviera, pues cuando lo despiden, paro. Claro que todo el mundo nos gustaría que tuviera trabajo, tuviera una casa. Claro que nos gustaría que todo el mundo, a quien le gusta, a mí que personalmente no me gusta, se fuera a esquiar en invierno, o tuviera un coche, o lo que sea, o médico gratis. Pero el mundo no funciona así. Al final, y aunque a algunos les sorprenda, cada país se ha ganado lo que es, y hay que ayudar obviamente a aquellos que no tienen las condiciones mínimas para que sigan creciendo, pero no podemos desprendernos de lo que tenemos, porque si no, si nos juntamos en el nivel bajo, todos quedaremos a expensas de cuatro. Hay que intentar democratizar al máximo posible las cosas, y en temas como este de Marruecos obviamente ser inflexibles. ¿Qué cojones llaman la atención a la Unión Europea? Es que la Unión Europea debía decirles directamente, no España, porque ¿para qué vas a generar un conflicto? Unión Europea, decirle a esta gente de qué cojones van. Ah, es que ustedes no tienen fuerza en la Unión Europea. Mierda, quizá, fíjense, ese es el problema. No somos nadie en Europa, no somos nadie en ningún lado. Y eso tiene un nombre, Pedro Sánchez. A partir de ahí, los errores que haga el PP para no llegar a gobernar ya es problema de su propia gestión. Decíamos al principio que vamos a intentar hacer, diríamos casi a diario, programas, porque en total nos faltan 30, 40 días, y de momento lo que sí nos ha quedado prescindido del todo es la movilidad. Eso sí que nos han jodido bien jodidos, o sea que de aquí no nos movemos, con lo cual seguramente vamos a intentar aprovechar estos días porque cada día creemos que va a haber movimientos, faltan ya apenas 6 días para los partidos, más 10 días para las listas y va a ser realmente muy apasionante. Nosotros nos vamos a emplazar, decimos directamente a mañana, como siempre tiene el Patreon, el canal, la transferencia, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.